Bonjour people, bienvenidos a Desde Donde Estoy, un espacio donde conversamos sobre experiencias, emociones y aprendizajes que nos acompañan en los viajes de la vida. Hoy no será la excepción, hoy estaremos conversando sobre los procesos migratorios. Mi nombre es Brianna y hoy tengo el honor de dar inicio a este podcast con una invitada especial. Ella es Gaby Guzmán, life coach, periodista dominicana y la escritora del libro que me hizo cambiar la manera de ver mi proceso migratorio. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias, Brianna. Me siento como en casa. Me voy a poner cómoda. Me voy a poner cómoda porque esta es una conversación de amigas y de verdad muy honrada. Muchísimas gracias por contactarme. Brianna me contactó a través de Instagram para decirme justamente que había leído mi libro. Yo decidí emigrar e imagínense, para una escritora, para un escritor, lo más importante es poder recibir esa retroalimentación y saber que ese esfuerzo y que esa experiencia que uno quiso transmitir, pues llegó a las personas correctas. Así es. Te cuento y les cuento que cuando yo emigré, yo decidí emigrar, fue una recomendación. Fue el primer libro que me leí luego de llegar a Francia. Y me lo recomendó Bien. Venecia, precisamente. Nuestra querida amiga Venecia, un talento parisino. Dominicano también, ¿no? Así es. Tenemos canta súper bien Venecia. Claro que sí. Y fue una recomendación al azar, verdaderamente, no sé cómo le nació. Yo creo que Dios puso en ella que me lo recomendara. Yo te juro, porque ella me dijo, yo estoy leyendo un libro y se llama así, y es de una amiga y yo quiero que tú lo leas. Y yo dije, bueno, si me lo estás recomendando a la Bene, hay que leerlo. Qué maravilla. Verdaderamente, este libro me tocó mucho porque tú le das voz a historias un tanto delicadas, pero que de un momento, o sea, de una manera u otra, nos acompañan. Y a mí me hizo sentir acompañada, me hizo sentir que no estaba sola y que yo no era ni la primera ni la última persona que estaba viviendo lo que era migrar a un nuevo país. ¿Sabes? Como que estaba nadando en mis propias aguas, pero sintiéndome acompañada en el mar, ¿me entiendes? Entonces, para mí tiene mucho sentido que este primer episodio sea contigo, porque estamos hablando de emigrar. Entonces, desde donde estoy hablo mucho de eso, cambios y recibirlos también. Entonces, nada, antes de hablar de tu libro, a mí me gustaría hacerte una pregunta ahí para romper el hielo, sentirnos más cómodas. Sí. Y es que si tú tuvieras que presentarte sin ninguno de tus títulos, o sea, sin ser escritora, life coach, ¿quién sería Gabriela? Bueno, yo pienso que soy una persona que ama la libertad, que ama descubrirse. Me encanta conocer personas. Soy amante del ser humano en sentido general, yo pudiera decir. También me siento muy identificada con acompañar a otros en sus sueños. Estoy muy feliz de que estés iniciando este podcast y yo sé que eres una chica sumamente madura, talentosa y que tienes muchísimo que aportar. No, gracias de verdad por apostarme. Yo me acuerdo que, yo creo que te conté, cuando te escribí el mensaje para mí, yo dije, no, ya me va a responder en unos meses, yo tengo tiempo para prepararme, para dar la labia para que ella acepte, y no, señores, o sea, en horas Gabriela me respondió y fue, vamos por encima, me mandó su número. O sea, ella no dijo no, ni quizás no, ay, no, pero ella no puso, pero ella dijo sí. Y eso a mí me tocó mucho, ¿verdad? Y aquí estamos, conociendo la familia de Brianna, su mamá, su padrastro. De verdad que me siento como en casa. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Gracias de verdad. Gabriela, yo cuando te conocí, que nos vimos por primera vez, yo sentí muchas cosas a primera vista, pero ¿cómo te describen tus amigos y tu familia? Por ejemplo, algo que siempre me dice la gente es que soy una persona noble. Creo que esa es la característica o la cualidad que la gente más distingue de mí. Okay. Y esa parte de que me encanta acompañar a otros a lograr sus sueños, a lograr sus objetivos, o sea, eso me llena. El yo saber que quizás estoy aportando o que estoy motivando a que alguien tome la iniciativa con algo que quiere hacer en su vida, o quizás apoyarle a descubrir su propósito, eso a mí me llena realmente. Eso es bien inspirador
tenemos hasta una mosca de de compañera. Y verdaderamente sí, como tú dices, es muy motivador saber que uno está aportando a alguien Sí. a que crezca de buena manera. Y eso es Totalmente. encantador. Ahora sí, hablando del libro, Ujú. yo tengo como esa, ¿de dónde te nació escribir? Yo decidí emigrar. ¿Por qué? Bueno, realmente yo llegué a París por amor. Recuerdo que llegué un 19 de noviembre. Ya tú sabes cómo está el frío, ya el invierno, pues las hojas en el piso, todo el tiempo lloviendo, un cielo gris. Y la verdad que para mí fue un choque muy fuerte porque a veces uno no se imagina todo lo que el precio que va a pagar por esta decisión o todas las renuncias que uno debe hacer. Entonces, básicamente, pues de una vez empecé a estudiar francés en la Alianza Francesa. Fue muy intenso todo el tema en el sentido de que me inscribí en el francés intensivo y me dediqué completamente a ello, pero luego de eso llegó el tema de sentirme sola, de sentir esa nostalgia. Casi todos los días yo lloraba. Mi esposo me decía, Cheri, tú tienes que ser fuerte porque yo no puedo ser fuerte por los dos. O sea, yo necesito que tú estés bien. Y por supuesto que yo ponía de mi parte, pero sí, yo no estaba comprendiendo lo que estaba sucediendo conmigo. Yo nunca había escuchado ese concepto ni ese término de duelo migratorio. Y dije, bueno, este conocimiento que he adquirido a partir de que empecé a leer el psiquiatra José Bachotegui, quien también es profesor de la Universidad de Barcelona y a quien tuve el honor de conocer, que para mí fue maravilloso porque siento muchísima admiración por el profesor Bachotegui y por la asociación que él dirige que se llama la Red Atenea. Y a partir de eso dije, no, tengo que compartir esto, pero tengo que compartirlo con historias. Wow. ¿Por qué? Porque el profesor Achotegui en su libro, que es súper bueno, pues mencionaba estos conceptos. Yo quise como ponerlo un poco más accesible, en un lenguaje más llano, Sí, más comprensible. que la gente lo sintiera como parte de ellos, que quizás un migrante pudiera abrir su corazón y decirle, mira, a mí me pasó de tal manera, yo lo viví de esa manera. Y si yo pude sobrellevar esto, tú también puedes. Pues, claro, y tiene mucho sentido. Pero no fue complicado encontrar 11 personas que se abrieran a ti, porque es que las historias son de verdad, o sea, Son debe fuertísimas, sí, leerlas, son muy fuertes. pero hay historias que te hacen, yo lloré, pero no fue, o sea, tú escuchando, tomando notas, me imagino, o sea, cómo llegar a la Sí. confianza para que esa persona diga, mira, yo te voy a contar mi historia, porque recordar a veces puede Sí, doler. sí, sí, sí. Sobre todo, Briana, estarás de acuerdo en que en el libro hay algunos secretos y generalmente muchos de nosotros, los migrantes, no siempre nos abrimos de esa manera, ni Sí, siquiera con nuestros familiares, a veces para uno no mostrarse tan vulnerable. Claro, eso uno lo va trabajando y ya uno se maneja poco a diferente. poco. Pero al principio a uno le cuesta mucho admitir que quizás las cosas no están saliendo como uno las tenía prevista. Entonces, entiendo que estos testimonios, estos personajes, estos seres maravillosos que me abrieron su corazón y decidieron contar sus secretos más íntimos fue un gran acto de valentía. Claro, sí. Realmente creo que quizás algunos en algún momento dijo, mira, no, ponme un seudónimo Sí, porque es muy fuerte y también quizás la historia involucraba a otras personas a terceras. cercanas, exactamente, pero sí realmente decidieron contar las cosas porque yo le decía, mira, es que quiero que la gente entienda todo lo que pasa a un migrante y cómo tu experiencia puede servirles. Entonces traté de elegir experiencias diferentes. Por ejemplo, hay personas que emigraron por estudios, otros emigraron porque no podían expresar su preferencia sexual, otros decidieron irse en pateras o en yolas, como nosotros le Como nosotros. llamamos comúnmente, allá en República Dominicana. Y también personas que tuvieron que migrar a varios países, o sea,
Hay todo tipo de historias, hay todo Sí. tipo de historias que creo que la gente se va a sentir muy No, identificada. y hasta recuerdo que hay una historia de alguien que emigró sin quererlo porque luego fue usada. Entonces yo creo Sí, que totalmente. eso Sí, también de tuvo que la ser. trata de personas, Así sí, es. Porque una de las cosas que yo también resalto es que uno no acepta o al no ser conocedor del tema, uno no entiende que está pasando por un duelo migratorio. O sea, uno no le totalmente. pone nombre y hasta que uno no le pone nombre a lo que uno está sintiendo, no termina de entenderlo. Porque uno Claro. trata, no sé si les pasa, pero a veces uno trata de pasarle agua y jabón a la herida. Y como, ah, Sí, no, yo estoy bien, me va bien, me tomo fotos en las Torre Eiffel, las fotos claro. en Instagram, todo me sale bien. Pero dentro de ti hay un vacío que todavía y que todavía no llegamos porque me pasaba, yo todavía no lograba identificar qué me pasaba. Porque de un momento a otro me sentía agradecida y bien de estar aquí, pero 5 minutos después me invadía la culpa y yo decía, Sí. no, o pensaba en mi familia, o me estaba comiendo algo, y yo decía, no, pero a mi papá le gustaría probar esto. Me pasó eso. Uno siente a veces mucha culpa y es justamente por estas etapas del duelo Claro, migratorio. Cuando llegamos, pues estamos en esa etapa de enamoramiento, nos sí, deslumbramos con todos, nos sentimos súper agradecidos. Y entonces después ya de un tiempo, cuando empezamos a ver la realidad, cuando estamos en la cotidianidad del país de acogida, entonces llega todo el tema del choque cultural, después del choque cultural todo ese proceso de tristeza, de ira, por qué yo tomé esta decisión o por qué me trajeron aquí, yo no elegí estar aquí, en el caso de personas bueno, que a veces vienen, quizás su familia emigra y ellas tienen que venir porque su familia emigró, tú sabes. Y básicamente hasta que no creamos nuevos vínculos, que pasamos a la fase de sí, agradecimiento y que empezamos a resignificar lo que significa, o sea, a resignificar el estar en este país, lo que este país puede aportarnos sí. y agradecer y hacer las paces también con aquello que dejamos. Hasta ese momento quizás no tenemos, digamos, que paz. Dicen que cuando uno acepta, eh, deja de sufrir. No te deja de doler porque obviamente en el caso del duelo migratorio, que es recurrente, cada vez que vuelves a estar en contacto con tu cultura, pues vas a sentir esa nostalgia, pero Sí. ya desde otro lugar. Sí, desde otro punto de vista también. Sí. ¿Cómo tú podrías describir el duelo migratorio en pocas palabras para que sea comprensible a lo que ellos van comprando el libro, lo Sí. leen, se ponen al día? El duelo migratorio son las pérdidas asociadas a la migración. Eh, Dicen que es uno de los duelos más fuertes porque te sacude, te confronta y realmente experimentas 7 pérdidas. Está el duelo por la gastronomía, duelo por los familiares y amigos que dejamos en nuestro país, duelo por el cambio de estatus, está el duelo por el grupo étnico, por la tierra, por la lengua. Sí, Y la verdad algunas personas dicen que hay 7 duelos, hay otros que dicen que son 8 por el tema también de la sí. religión, de gente que tiene que dejar su religión. Entonces Wow. sí, básicamente es como que ese arraigo que tú tenías, esas raíces, pues es como que tú agarres una plantita y la lleves a otro lugar en donde hay otra condición en el suelo, en donde hay otra luz, otra iluminación, Otro clima. otro clima, etcétera. Y entonces esa plantita pues necesita volver a crear raíces y adaptarse. Y adaptarse Sí. exactamente para Ujú. poder crecer. Porque también yo, algo que resalté, bueno, al menos en mi proceso, yo Ujú. no emigré por decisión propia, yo no decidí emigrar, Ok, pero al día de hoy ya acepto y agradezco estar aquí porque como tú claro, dices, ya uno empieza a aceptar lo que este país puede ofrecernos. total. Y hay etapas comunes que uno vive, pero no todos tenemos el mismo camino, pero sí hay etapas que todos vivimos, ¿no? Cada migración es única, cada Claro, experiencia es única porque depende muchísimo de tu historia personal, depende mucho de tu capacidad de adaptación, claro. influye mucho la edad en la que tú emigras, influye mucho las condiciones. No es lo mismo tú emigrar en buenas condiciones cuando tienes tus necesidades básicas Sí, resueltas, un techo, alimentación, transporte, estudios, salud, atención médica,
Cuando tú, por ejemplo, tienes que migrar en condiciones infrahumanas, como es el caso de personas que se van por la selva del Darién, de gente que emigra en pateras, las personas que, por ejemplo, la gente que viene de África a España, o dominicanos que antes se iban, todavía lo siguen haciendo, Sí. que se van en yola a Puerto Rico, todo el miedo que implica eso, y el ir a buscar suerte, que muchas veces el nivel de estrés es tan alto que no tenemos las herramientas para poder manejarlo, para gestionarlo. ¿Y hay señales para tú darte cuenta de que estás pasando por el duelo migratorio? Claro, claro que sí. Por ejemplo, cuando tienes esa tristeza, cuando no puedes llevar una vida normal, cuando no logras eh, ver las bendiciones, pero sí hay que entender, Briana, de que son etapas y de que nosotros como migrantes tenemos en cierta forma que vivir el duelo migratorio de alguna manera. Sí. Obviamente no todo el mundo lo va a vivir igual, pero de alguna manera lo vamos a vivir. Y lo importante es que podamos entender el cambio que está haciendo nuestro cuerpo, porque es un reajuste emocional el que estamos haciendo. Entonces, en medio de ese reajuste emocional, tenemos que saber cómo yo puedo manejar esto, cómo yo puedo autogestionarme. Dice Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional que cuando nosotros entendemos lo que nos está sucediendo, podemos autogestionarnos mejor, porque cuando comprendes por qué está pasando tu cuerpo, por qué situación emocional estás pasando, puedes entonces desde ese espacio manejarlo mejor. Entonces es muy importante que sepamos qué es lo que estamos viviendo. Entonces, con el tema del duelo, si de repente te encuentras algunos meses que no logras salir adelante o que piensas que esto es más grande que tú, pues es muy importante buscar ayuda y sobre todo tratar de diferenciarlo de lo que es el síndrome de Ulises, que es ya cuando se migra en condiciones extremas y que hay un estrés múltiple y crónico. Entonces ya, por supuesto, que hay que buscar apoyo. Sí. Saco un poquito el tema de las señales porque yo no lo veía hasta que yo no tuve una sesión psicológica. Ok. ¿Me entiendo? O sea, yo vivía mi día a día un poco en automático, haciendo las cosas, pasaba el día y hubieron momentos de bajones en el que yo dije, no, de acá, mamá, yo no sabía, Claro. Perdí mi estabilidad, no estoy estudiando lo que me gusta, no tengo mis Nada te amigos. ilusiona, Exactamente. sientes mucha apatía, Exactamente. te bloqueas, o sea, Sí. a veces yo me levantaba y decía, ay, hoy quiero hacer esto, lo otro, y de repente te encuentras ¿Sentada en el mueble? sentada en el mueble y tú dices, pero es que yo no debo estar viendo televisión ahora. Empiezas a buscar, enciendo programas disparatosos, perdonen el término, enciendo programas que a veces te hagan perder el que tiempo. te hagan perder el tiempo, que no te aporten nada. Generalmente la gente lo que trata es como de acallar, sí, de ocultar y huir un poco. exactamente. Sí. Y es como, déjame buscar chistes en TikTok, déjame ver chistes en Instagram, déjame ver una serie. Es como diría un coach español que me gusta mucho, que se llama Borjas Vilasecas. Sí. Y Borjas habla mucho y dice narcotizándote, o sea, porque no solamente te narcotizas con el cigarrillo, que con otras sustancias, sino que te narcotizas también con lo que ves, con las cosas que dejas entrar a tu vida. Y realmente cuando hemos sido personas productivas, que gente con sueños, con muchos deseos de vivir, y te encuentras en esa situación, tú dices, pero es que esta no soy yo. Sí. Y esto no está bien que yo siga así. Y es importante identificarlo para uno decir, necesito ayuda. Claro, y yo creo que aquí entra mucho el apoyo que tú recibes. Por ejemplo, yo siempre he sido alguien muy creyente. No soy religiosa, muy importante. pero soy creyente. Y yo decía, mira, yo no sé lo que me puede estar pasando. Yo no sé, porque yo sé que algo dentro de mí no está bien, pero yo sé que Dios me va a ayudar a salir de esto. Y hay gente que luego te habla de la fe, pero la fe sin obra es muerta, como dicen. Así es. Claro. Entonces, ok, Dios me va a ayudar, pero yo tengo que ayudarme,
Porque Claro, es que por supuesto. Dios no va a bajar del cielo y te va a decir, toma, amor, aquí te... Tienes que buscar una vía. Por favor. Entonces, así es. automáticamente yo dije, ok, me está pasando algo, quizás no lo puedo conversar con mi familia porque mi familia ve esto como un sueño, yo no puedo decir que me siento triste o me siento restringida emocionalmente, o sea, tengo algo que tengo que hablarlo con alguien que me escuche y no me juzgue. Entonces yo Exacto, dije, sí. un Sí, psico. sí. O sea, otra opción no Totalmente. tenía. Y hice Sí. mi primera sesión, o sea, en 1 hora y media, ella me descompuso el cerebro. O sea, yo estaba como, Ya después que tú comprendiste, tú dijiste, pero es esto, porque al principio uno dice, pero me estoy volviendo loca, Así pero es. todo el mundo se adapta menos yo, pero no puede ser que yo sea tan floja, Así es. o sea. Así es, y me dio tips, me dijo, yo te recomiendo hacer esto, esto y esto. O sea, ya cuando nos volvimos a ver, cuéntame cómo te sentiste haciendo. Porque claro, cuando uno emigra, tiene más tiempo muerto que antes. O sea, en el tiempo Claro, de por adaptarte, supuesto. encontrar trabajo Claro. o empezar a estudiar o trabajar. O sea, tú tienes mucho tiempo muerto. Y yo creo Claro. que aquí, o sea, no sé si ves en París, pero la gente corre. Entonces tú ves la gente sí. correr porque está llegando tarde y tú dices, no, pues yo tengo... Yo tengo todo el Yo tiempo tengo del todo el mundo. día aquí, entonces Sí. es como, es que no estoy a la par. Claro. Y aquí entra el tema de mirar los relojes ajenos, o sea, Totalmente. cada quien está en una carrera diferente y cuando uno emigra, aunque uno crea que eso tome tiempo, yo creo que cada quien se toma el tiempo necesario para Claro. sí mismo. Cada Ahora, quien llegar tiene al sus punto de tiempos. comparar exactamente, decirte, Claro. Gaby, no, es que tú y yo tenemos años diferentes porque tú llegaste, tú tienes como 5 o 6 Yo años. tengo 7 años aquí. Yo tengo 3. Imagínate que yo me ponga a comparar mi proceso con el Exacto, tuyo. O sea, claro. va a ser descomputante para mí y, o sea, me va a hacer dudar. Es que invertí bien mi tiempo, es que hice cosas productivas. O sea, yo voy a mi tiempo, Claro, a mi claro. edad y a mis sueños. Y Gabriela fue a su tiempo, a sus necesidades y a su... Totalmente, totalmente. Sí, por ejemplo, hay recomendaciones que yo le haría a los nuevos migrantes. Quizás esos consejos que que me hubiese encantado que alguien me los diera al Pero guárdame principio. eso para el final, mi amor. Porque... Bueno, Claro. hablaremos de eso al Ahorita final. adelantaré el Sí, sí, video, sí. como déjame ver tips. exacto. Porque hay una historia, esta historia sí, yo la tomé porque ella vive, o sea, emigró y para su familia en República Dominicana, ella vive la vida de ensueños. Y ella manda dinero y su familia está bien y su familia está esperando que ella envíe, pero su situación en el país que ella estaba residiendo en ese momento no era la mejor. Claro. Entonces, aquí entra algo de la identidad y la cultura que compartimos Claro. en el país que nos acoge. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, yo no puedo dejar a mi familia morirse de hambre. Y para las personas, o sea, que están en nuestro país de nacimiento, nosotros no estamos ganando la paca aquí. O sea, nosotros tenemos una mata de Totalmente. cuarto allá afuera, nosotros arrancamos tenemos que ir a buscar. Western Union y toma. Y listo. Exactamente. Sí. Entonces, esta historia, ella dice algo como de que nadie va a venir a ayudarte. O sea, nadie va a venir a darte las cosas. Tú tienes que Totalmente. ganártelas. Totalmente. Entonces, uno tiene que ganárselas Claro. y enviarlas a quizás a alguien o a personas que no la valoran del mismo Sí, pero modo. también exactamente, interfiere mucho la parte cultural, Cultural. pero realmente es por esto que muchísimos migrantes no quieren mostrarse fracasados, porque también en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, Sí. nosotros idealizamos muchísimo la migración. Sí. La idealizamos. Es como inmediatamente tomaste el avión, vives del otro lado del mundo, vives en otro país, ya En una inmediatamente mansión. tú eres rico, ya tú puedes encargarte de nosotros. Y déjame decirte que eso también le hace mucho, mucho daño a los sueños en familia, porque a veces esta persona se carga, trabaja tanto para mantener a los suyos, pero hay mucha gente que dice, hay algunas familias que se hacen muy dependientes o codependientes de esta ayuda que reciben y quizás hay muchos de ellos que no utilizan todo el potencial que poseen para salir adelante. Eso pasa en el caso, yo diría, de muchas madres que claro que sí, por supuesto, tienen que mantener a sus hijos, tienen Claro. que tratar de que tengan una buena educación,
pero a veces el muchacho recibe el dinero y cuando viene a ver, se acostumbra, lo que menos hace es estudiar, no saca provecho de esto, simplemente dice, yo puedo estar tranquilo, no tengo que esforzarme, porque mi mamá me va a enviar dinero del exterior. No, como tú dices, hay cierta idealización. Y yo creo Sí. que eso pasa cuando van a Estados Unidos. Es como, yo tengo una tía que vivía allá. O sea, eso es, tú, Calzo mamá, ya 6. tú dices, oye, este diciembre Ajá. estreno como es. O sea, Sí, 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 sí. hay esta ilusión y hay Y a esta veces uno no idealización. sabe lo que le cuesta. Por ejemplo, nosotros somos de mi familia, de la provincia Ujú. Sánchez Ramírez, y ahora a mí me da muchísima nostalgia porque una de mis hermanas mayores emigró a Estados Unidos, pero emigró en el 93, 94, Wow, algo así. hace Y rato. yo recuerdo que yo, bastante pequeña, llegaba llegaba un motorcito Sí, y mi hermana mandaba, recuerdo hasta cuánto mandaba mi hermana, wow. $29, que en ese tiempo era más o menos algo. Y a veces uno no sabe, mi hermana llegaba también de Estados Unidos a veces con 5 maletas, porque antes tú sabes que la gente traía muchas maletas, llegaba con los pies hinchados, Wow, traía ropa para todo el mundo y simplemente uno lo ve como llegó Santa Claus, pero uno no se imagina todo lo que hay detrás de eso, así todo el es. esfuerzo. Más en ese tiempo, imagínate que se sufría más porque ahora tenemos, por ejemplo, las videollamadas, la comunicación es mucho más fácil, pero en ese tiempo tú tenías que ir, ve donde el tío fulano, que fulana va a llamar, o fulana va a comprar una tarjetita para Y comunicarse. exactamente, esa tarjeta valía. Y esas tarjetas valían. Entonces, o a veces se les asignaba a esa persona que era la persona encargada de comprarle la casa a mamá. Ah, Era como, te fuiste del país, estás en Estados Unidos, todo el mundo espera, aunque nadie te lo diga, es como un contrato tácito. Briana le va a comprar la casa a su mamá porque Briana fue la que emigró. Entonces, a veces los familiares son en su ignorancia tan egoístas, suena un poco duro, pero son tan egoístas que a veces no saben lo que algunos migrantes están haciendo para cumplir con sí. eso que ellos entienden que es su deber. Wow, también se habla de terceras personas aquí, porque además de que hablaste al que migra, al que migró, hablas Ujú. de esas terceras personas que Sí, reciben personas en su casa también, como sí. migrante, que eso Ujú. para mí fue como, espera, Sí, claro, porque quien está sí, recibiendo un nuevo miembro, claro. una nueva conducta, o sea, de alguien que no sabe qué le está pasando, entonces, ¿cómo yo Sí, te voy a entender lo que te estaba diciendo si tú no sabes? totalmente. Entonces, como toda una Sí. encrucijada, que es tanto complicado para ti, duro para ti, que eres Ujú. emigrante, pero también difícil para mí, que te recibe, que quizás quiero mostrarte toda Claro. la ciudad, quiero mostrarte lo bueno, lo Sí. lindo, pero tú quizás no Ujú. estás en eso, no espera, déjame adaptarme, respirar por aquí. Hay que amar mucho para tú recibir una persona en tu casa o Wow. para tú asumir un compromiso. Yo digo que las personas que se casan por amor y tienen que pasar por todo el proceso, incluso de documentación, que es bastante largo, de verdad tiene que amarte, Sí. porque la verdad que sí, que es un proceso fuerte y como bien dices, hay que de ambas partes como hacer un esfuerzo, pero a veces el que nos recibe no entiende lo que está pasando por nuestras cabezas. Sí. Es como, mira, te estoy ofreciendo este espacio, te estoy ofreciendo estas facilidades y de repente tú pasas por la etapa del choque cultural, estás en proceso de sentir ira, de sentir tristeza y pudieras incluso hasta llegar a ofender, no, este país, que esto, que lo otro, porque en el fondo Wow. nadie sabe por lo que tú estás pasando. Así es, puede llegar a ser complicado, por eso vemos casos de que se fue, no quiere, no vuelve a hablar con la persona que la Ay, sí. acogió. A veces eso yo he escuchado como, Ujú. no, me sacaron, pero ya cuando te Sí, escucha el sí, sí, otro es sí. como, no, pero es que era insoportable. Y uno Sí. ahí dice, ¿qué tan importante es saber lo que uno está viviendo? Ujú. Aceptar primero que lo estamos viviendo Claro. y empezar a mejorar Tú sabes conductas. que eso está también muy asociado, esas personas que se van de su país Mm. y que deciden no volver a tener contacto, es como romper cualquier vínculo con el país, con su país de origen, con su familia, y está muy ligado también a traumas de la niñez. Totalmente. Por ejemplo, hay casos de personas que obviamente
en ningún momento expresaron quizás su homosexualidad en su familia, Claro. emigraron y ya luego como que no quiero volver a mi país porque ya yo rompí y no quiero hacerle frente como a esa Las situación que consecuencias. dejé, tú sabes, las Claro. consecuencias de esos actos o de esa decisión, porque más que actos es de esa decisión. O por ejemplo, gente que vivieron un trauma, que un abuso sexual, que alguna situación difícil y dice, mira, yo quiero olvidarme de que eso sucedió. Y esto puede ser más peligroso que emigrar por cuenta propia, ¿no? Porque, o sea, cuando emigras desde un trauma y no quieres volver, Claro, es que tú estás supuesto claro, a pasar mil y una cosas aquí, tú simplemente por claro, no volver, claro. tú lo vas a soportar. Porque al final, tarde o temprano, vamos a tener que volver al inicio. No sé si pudiste apreciar esa parte en el libro. Al final puedes andar el mundo, explorarlo todo, pero necesitas raíces, raíces firmes, necesitas volver a conectar con tu identidad, con tu familia, en el sentido de que qué lugar yo ocupaba en esa familia, cómo era la configuración de esa familia, de qué manera yo puedo sanar esas heridas, puedo perdonar y puedo generarme quizás un espacio mucho más agradable. Digamos que generarme felicidad y éxito profesional, porque al final todo parte de la familia. Sí, todo parte de las raíces, como tú dices. Sí, Yo volví a así es. República Dominicana como 2 años después. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué Ay. tal la experiencia? Ay, Dios Yo mío. creo que esto va a ser el momento funable, pero yo te voy a decir una cosa, volver a República Dominicana. Trátenla bien a Briana, por lo Sí, que va a por decir. favor, lo pido. ¿Qué te digo? Yo no sé si fue que yo tuve como, porque cuando yo me fui fue algo ya familiar, pero al mismo tiempo yo sentía que yo necesitaba volver a encontrarme, ¿sabes? Como ir, yo me fui y me quedé aquí y ya tengo esto, ¿qué pasó en este tramo de tiempo? O sea, ¿qué pasó en mi Claro. momento de negación, de frustración? O sea, ¿qué dejé? ¿Sabes? Y cuando yo llegué a República Dominicana, yo llegué de noche. Valga la... Hay que aclarar, aclaración, sí. por favor, señores, que a mí me fueron a recoger en el aeropuerto. Ay. Yo no sé si yo estaba nostálgica, yo no sé si yo estaba triste, si yo estaba feliz, estaba nerviosa porque yo no dije a nadie que yo iba. A nadie, o sea, nadie sabía que yo volvía a República Dominicana. Entonces, solamente lo sabía la persona que me fue a recoger y ¡pum! Y yo iba en el carro, y yo vi carreteras, América, mami, yo vi las calles. Y yo dije, ¿dónde yo estoy? Y era como que miraba a todos lados. Y mi amigo Ismael, que fue quien me recogió, me dijo, mira, ¿tú sabes cómo somos nosotros? ¿Tú sabes que tú eres de aquí? Mira, muchacha, ¿qué te pasa? Y yo, ay, Muchacha, ubícate. mira, yo te voy a volver a llevar para tu barrio, para que tú veas. Y yo, yo miraba la que yo decía, ¿dónde yo estaba? Y en ese momento yo dije, o sea, me confronté, porque sí es cierto que cuando tú estás fuera, puedes apreciar más lo que hay dentro. Pero cuando tú vuelves, ves desde otro punto de vista, porque claro, uno en el día a día va a la También escuela, va a la puedes- universidad, Claro. ve lo mismo, uno dice, es lo normal. También puedes ver el contraste, obviamente, porque si bien es cierto que nuestro país ha avanzado mucho y que hay Sí. lugares que tú crees que quizás estás en Miami o en cualquier ciudad desarrollada, pero también todavía hay muchos espacios en donde tú ves la diferencia. Tenemos diferentes escenarios. Exacto, que a veces tú ves quizás la correa de donde pasa la maleta en el aeropuerto y tú dices, pero esta correa parece de mentira, parece de juguete, pero qué correa tan chiquita. O cuando llegas, que por supuesto las canas del aeropuerto de Punta Cana, tú te sientes como ay, qué chulo, y te da la impresión de vacaciones, de turismo. Claro. Pero también cuando tú lo ves desde arriba, tú te lo encuentras como chiquito, como medio simple. Siendo sinceros, siendo sí. honestas. Yo estaba pensando en decir, señores, lo que estamos diciendo es Nos van a punto acabar. de vista. Sí, tú sabes que Nos nos van van a a acabar. despotricar, mi amor. Pero Nos es van a un punto acabar. de vista, porque yo creo que cada persona vive diferente cuando vuelve. O sea, Claro. pero yo sí sé que lo que uno siempre va a sentir es ese desprendimiento, porque mismo cuando yo me iba, o sea, esa fue cuando llegué, pero cuando me iba yo no me quería ir. Claro. Yo decía, yo estoy de mi casa, yo no me quiero ir de aquí. No, y después el amor de la gente, la Claro, hospitalidad no es que lo nos mismo. distingue, que nos caracteriza. A mí me pasó algo muy interesante y es que cuando yo llegué del aeropuerto, tú sabes, siempre te dicen, llévate tu dinerito en efectivo Sí. para cuando te ayuden con la maleta, puedas darle dinero al que te ayuda.
pues me ayudó una primera persona con la maleta, yo le di la propina y después yo dije, ay, pero yo no tengo más dinero en efectivo, déjame ir al cajero a retirar. Cuando voy a retirar al cajero, sucede y acontece que el cajero me succionó la tarjeta. Se quedó con mi tarjeta. Entonces yo, tú sabes que a veces uno quiere que ser muy independiente, después que uno emigra, a veces uno quiere valerse por sí mismo, ser muy independiente. Yo le dije a mi familia, no me vayan a buscar. Yo llegaba por el aeropuerto de Punta Cana. No me vayan a buscar porque como ellos están en Santo Domingo y son 3 horas y algo, no, yo llego sola, tranquilo, no se preocupen. Pues cuando yo llegué, que yo vi que nadie me estaba esperando y que la tarjeta para colmo me la tragó el cajero. Yo no tenía dinero. Yo dije, oh Dios mío, ¿y ahora qué yo hago? Y me decía a mí misma, no puedes sentir miedo, estás en tu país, sabes cómo funciona todo, sabes cómo es la gente, tranquila. Pero de todas formas me daba miedo porque llegué un domingo, no había transporte ese día. Escaso. O sea, escaso porque tenía que ir de Punta Cana a Higüey para poder entonces tomar el transporte. Y bueno, pues te cuento que cuando la gente me ve tratando de ver qué resolvía con la tarjeta, dice una señora, no te preocupes, me pasa, no recuerdo si fueron como $15 que me pasó. Ay, Luego viene otro muchacho y me dice, ven y toma esto también. Te digo, como 3 personas me dieron dinero. Briana, yo no le dije a nadie, dame dinero, no. O sea, pero te vieron en la frustración. Me vieron con la frustración de que no podía resolver y me apoyaron. Y de hecho hubo alguien que me dijo, yo voy hasta Higüey, si tú quieres, yo te llevo hasta Higüey. Cosas locas, porque a veces uno dice, yo no tenía necesidad de pasar todo ese trabajo. Claro. Pude haber comprado el vuelo para llegar por Santo Domingo, o pude haberle dicho a mi familia que me fuera a recoger como lo hacían siempre. Sí. Porque también esa parte cultural de nosotros, a veces cuando la familia siente que tú no lo, es como que tú quieres decir, no los necesito, pero no es no los necesito porque no los necesites, sino es más bien porque tú quieres ser como independiente, como no que no quieres molestar. Pues el punto es que sí, eso me hizo pensar en que la gente es tan solidaria en mi país y me siento tan orgullosa de ser dominicana. Eso. Igual me han pasado muchísimas situaciones. En una ocasión en la universidad se me quedó el vehículo y te digo que aparecieron como 6 o 7 personas. Sí, es que apoyarme. Sí, nosotros siempre tenemos sonrisa porque se te puede estar quemando la casa, señores. Y no te preocupes, estamos llamando a los bomberos, pero nos vamos a echar una risa. Y tú me estás llorando porque se te está quemando. Se está quemando. Ellos te van a hacer reír. O sea, nosotros tenemos risa, siempre tenemos palabras, siempre algo jocoso que decir. Y yo creo que eso es algo que yo también lo viví aquí y lo veo. Te conté que tuve un tiempo trabajando en el aeropuerto. Sí. Y wow, o sea, era tan diferente, o sea, cuando un dominicano te saludaba a que cuando quizás otro de otro país venía. Sí. Y cuando te veían y sentían tu acento, pero dominicana. Yo siento tu acento, sí. O cuando yo hablaba con otros extranjeros, quizás con mi acento en francés, con mi acento en inglés, era como, tú no eres de aquí. Exacto. Y yo, no. Entonces, como sentirse orgulloso de donde uno viene porque uno aprende a valorar las cosas cuando uno emigra. Quizás en el RD tú dices, no hay esto, no hay luz, la política es esto. Pero cuando tú vienes aquí, tú ves la identidad de República Dominicana. Totalmente. Tú ves la gente de República Dominicana. Tú te ves desde fuera, como decía Briana, y tú puedes apreciar mejor eso. Por eso es que dicen que nos volvemos más patrióticos que nunca. Pero es que tú necesitas como agarrarte de algo, atesorar algo, y qué mejor que nuestra identidad. A lo que es seguro. ¿Cómo te sientes tú ser parte de la diáspora dominicana y Latinoamérica en Europa? Mira qué pregunta tan interesante. Bueno, honestamente me siento muy orgullosa porque sé que somos personas muy trabajadoras. Es muy raro, aunque claro, he escuchado de casos, pero es muy raro tú ver un dominicano, por ejemplo, solicitando dinero en el metro, pidiendo, de mendigo. Es muy raro. Nosotros siempre vamos a buscar la manera de trabajar. Fajador. Somos muy fajadores
y también somos muy, muy solidarios, muy hospitalarios. Claro. El dominicano siempre, igual que como otros compañeros hermanos latinoamericanos, como por ejemplo los venezolanos, Sí. son gente muy echada para adelante, los colombianos, bueno, suramericanos en el caso de los colombianos. Y realmente tú ves que siempre andan Sí. buscando la forma de producir dinero, de seguir estudiando, De de avanzar. inventarse algo, de avanzar de alguna manera. Así es. Entonces, eso me hace sentir orgullosa porque también tratamos como de apoyarnos unos con otros. No, y que al final de cuentas, lo que tú dices, comunidad. O sea, no estoy en Sí, mi país, ujú, pero aquí hay un cachito de eso. Hay un cachito, no claro, quizás de dominicanos solamente, ujú, pero hay latinos, hay gente que habla mi claro, lengua, hay gente que claro. entiende mi dialecto. Ujú. Quizás hay una que otra palabrita que te diga, uy, no te entiendo, Sí, pero si seguimos claro. hablando, yo le voy a llegar. O sea, no se Yo me le vale. llego, yo le Exacto, yo le llego. llego de una vez, no te preocupes. Sí. Porque yo tengo amigos colombianos, pero a veces se me salen esas palabras a mí como, y las digo y ellos me miran Sí. como, ¿qué tú estás diciendo? Y yo, tranquilo, Sí, eso es toma tiempo, pero como un momento para uno también como relajarse, porque sabemos que es muy importante la integración, claro, tratar de compenetrarnos con esta cultura que nos ha acogido, que también en Francia hay muchísima gente buena, así es. pero en ocasiones tú dices, ay, necesito hablar mi idioma. Necesito que alguien me entienda, porque lo que sucede es que perdemos los referentes culturales cuando migramos. Sí. A veces tú estás viendo a un extranjero y tú dices, ¿qué le estará pasando por la cabeza a esta gente? Pero si es con un dominicano, tú fácilmente sabes, tú puedes prever hasta cómo se va a comportar un dominicano o un Uno colombiano, un conoce los hierros venezolano, de su sí. camión, diría, Uno conoce los hierros de su camión totalmente. diría uno allá. Sí, pero emigrar es una experiencia bellísima. Se paga un precio alto porque no vamos a Claro, mentir, pero es una no lo vamos experiencia a idealizar. muy transformadora. Al final de cuentas, vale totalmente la pena porque tú te das cuenta que eres capaz, Sí, que puedes. Y puede sonar desde el ego, pero quiero decir, puedes porque tienes compañía. Al final de cuentas, siempre hay alguien que te va a impulsar, te va a motivar, te va a ayudar. claro. Porque Dios pone Ujú, ángeles ujú. a tu alrededor. O sea, gente que me dice, no, pero yo emigré y yo no he hecho nada. Y yo, mi amor, estás aquí. Te despiertas a trabajar todos los Claro, días. Hablas claro. un idioma que no es el tuyo. Hay que ¿Mm? celebrarnos los pequeños Claro, avances así también. es. Por supuesto, yo te decía que hay consejos que me hubiese encantado que alguien me los hubiese dado cuando yo emigré al Este principio. es tu momento. Este es tu Dale. momento, este es tu momento. Yo digo, y no sé, Briana, si tú estarás de acuerdo, podemos Intercambiar, intercambiar claro que ideas, sí. opiniones al respecto. Pero yo creo que es muy, muy, muy importante que la persona que emigra priorice el aprender el idioma. Claro que sí. Eso es algo que tú tienes que aprender a hacer en los primeros 4 y 6 meses de tu llegada. Ya los 4 o 6 meses tú tienes por lo menos que saberte comunicar mínimamente. Hay que darle prioridad. El Al idioma idioma. tiene que ser, tienes que darle con todo. Tienes que ir No, a por tú todas tienes con el como yo que idioma. yo le decía a mi familia, ya no me hablan en español. Yo como desayuno, ceno francés. O sea, Cero francés. Y a mí me pasaba, yo desayunaba, comía todo francés, porque algo que sí. me ayudó es que estaba mi suegra, estaba mi esposo, entonces también yo estaba en la clase de francés de 1 a 5 de la tarde, entonces cuando llegaba a hacer tareas y cuando me levantaba seguía haciendo tareas. Claro. Entonces es muy Y claro. importante. La otra Sí. cosa es, por ejemplo, me ha pasado que yo dije no, porque el transporte me deja casi al frente de la casa, yo no necesito mi licencia de conducir ahora, eso puede esperar. Es Error. importante tener su licencia de conducir. Desde que usted llegue, dele prioridad a eso, Claro. obviamente, por Aunque tú supuesto. no puedes tener un carro, o sea, Sí, guárdala. porque después lo vas dejando y vas cumpliendo 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, Sí. 10 años y entonces vas dejando todo atrás. Muy importante porque me he encontrado con personas que dicen, ah, yo vivo en Francia, pero yo nunca he ido a París, por ejemplo. Gente que vive en en Sí. otra provincia, por ejemplo, en otro Otras estado, en regiones, otra sí. región. O por ejemplo, gente que viven en París, que tienen 30 años aquí, me dicen, yo nunca había entrado al Louvre o yo nunca he subido a la Torre Eiffel. Esas son experiencias que son demasiado necesarias.
Claro. Empápese. Empápese. Sí, bañese en eso todo. Sí. Y por supuesto, es incómodo a veces tú estar dentro de un grupo de personas del país de acogida, en donde tú a veces te sientes como medio tímido. Briana podrá también corroborar de que a veces uno no se siente muy cómodo, a pesar de uno poner de su parte. Estas personas muchísimas veces hacen esfuerzos de incluirnos, de llamarnos, de tomarnos en cuenta, pero también a veces es uno mismo que se autorrechaza. Sí. Y hay que estar muy poner atentos. de su parte, o sea, ¿me Hay estás que poner de invitando? su parte, claro Yo que sí. voy, ok, ejemplo, yo tengo una hora que mi francés dice off, o sea, off. Sí. O sea, a partir de esa hora yo te escucho, mamá, y eso sale. A mí me pasaba, yo podía durar al principio, claro, después fui avanzando, pero al principio era media hora y ya yo estaba loca. Sí. Una hora ya Y yo estaba tú avanzando, ya llega una hora de la noche que yo digo, mis oídos han tenido suficiente claro al trabajar con eso todo el día. Sí. Ya yo digo, ok, me invitaron a esto, yo sé que mi hora de disociación social va a bajar. Yo digo, antes de esa hora ya yo me estoy yendo. Totalmente. Eso sí que si dura una hora, tú escuchas abriendo una hora. ¿Sabes que mi esposo se iba a trabajar y dejaba la televisión encendida en francés? Y yo como quedaba, yo, miércoles, me voy a tener que levantar para ver esa televisión. Y cuando ya apagaba ese televisor, eso era como cuando tú lo haces con pique. Como, sí, ya te escucho lo suficiente. Como, cállense ya. Sí, literal. No es fácil. No es fácil, pero sí como chistecito para... Pero, exacto. Pero sí es cierto que hay que poner de la parte, o sea, poner de nuestra parte. Hay gente que dice, no, es que, ejemplo, si es un estadounidense, si es un francés, es que ellos son eso, ellos son lo otro. Claro. A veces nosotros hacemos ideas, porque fulana fue a ese país, vio y le pasó, no, esa gente, no sé, ¿cómo? Exacto. Vivan la experiencia. Hay Yo que le digo a la vivir gente, sí, yo escucho tu experiencia. Ay, ya le pasó esto y esto, coge esto. Pero yo la voy a vivir. Claro, Rihanna, yo no sé nadar. Ok. Todo depende. Si eso depende de mi vida, yo voy a nadar. Yo me entiendo. Más adelante. Y nos subimos a un lago y todo el mundo se estaba tirando, mamá. O sea, ya tú puedes entender que todo el mundo me está diciendo, Rihanna, no. Y yo dije, bueno, mi ángel de la guarda tiene que estar activo porque yo soy terrenito y no sé nadar. Entonces yo quiero estar de primera. Ay, Dios Yo mío. quiero ser. Y yo dije, no, yo lo voy a hacer. Mandé 2 o 3 adelante para que me hagan seguridad. Y cuando me tiré. Claro, tuve miedo. Claro, yo llegué soy abajo y el corazón me hizo así. también en ese sentido. Pero dije, lo viví. Si yo me hubiese quedado de arriba, ay, no, es verdad, yo no, es verdad, yo no. Sí, todo eso, por ejemplo. Me bajo. Yo, ok, un parapente. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es la tirolina? El zipline. Sí, como hacer escalada. Sí. Pero el parapente, por ejemplo, cuando yo era presentadora de televisión en República Dominicana, llevamos una modelo para que ella se lanzara. Estábamos en Constanza haciendo un trabajo. A la modelo le dio un miedo y entonces yo dije, bueno, yo me lanzo, no pasa nada, yo me lanzo. Entonces así debemos de ser un poco con la migración. Claro. Porque te iba a decir, y fue algo que me llamó muchísimo la atención de una vez que participé en una charla de un psicólogo, y él decía que tú puedes quedarte en tu zona de confort aún tú saliendo de tu país. Y muchas veces cuando uno no tiene la necesidad, que a veces uno llega y tiene sus necesidades resueltas en el país de acogida, que simplemente depende de ti, de tu fuerza de voluntad, del propósito que tú tengas, o de tú decir, óyeme, esto no es normal, que yo esté bloqueada viendo televisión todo el tiempo, perdiendo el tiempo, esta mujer no soy yo, o este hombre no soy yo no me reconozco en estas acciones que yo estoy tomando, en estas decisiones que estoy tomando día a día. Entonces, el hecho de nosotros decir, mira, déjame ponerme a volver a estudiar, porque estamos empezando dicen que no desde cero, pero sí en cierta forma yo diría que claro. Tienes que aprender lo tuyo para poder entender lo que te están dando. Totalmente. Entonces también ponerse, incomodarse un poco. Sí. Porque si siempre estamos en lo cómodo y no queremos pues pasar quizás por esos momentos difíciles o tenemos ese miedo a fracasar en algo, olvídese, hay que lanzarse, hay que hacer el esfuerzo. Hay que dejar el miedo de lado. O sea, esto se trata de tomar riesgos, pero riesgos, ¿verdad? Suaves. O sea, es ganar experiencias y ganar conocimiento, porque que cada día aprendemos y cada día estamos expuestos a algo nuevo. Claro. Pero, como tú dices, por
estar desde mi zona de comodidad, yo no voy a conocer esto Totalmente. que yo puedo aprender Sí, el día de hoy. Por eso digo mucho que emigrar es ser valiente y es dar pasos de valentía todos los días. Cuando yo llegué a Francia, yo recuerdo que apenas sabía decir bonjour porque tenía un profesor de francés que nos enseñó todos los verbos irregulares, pero como que no nos dio la base. Entonces tú decías, No, y te ¿cómo dio yo voy a usar esos Verbo verbos? irregular. Y entonces completa. cuando me dice mi esposo de que entrara a la pastelería a comprar, y yo te juro, Briana, yo entré y yo volví a salir. Entonces, Fíjate tú. yo entré y yo volví a salir. Cuando yo iba, por ejemplo, a la a la boucherie, por ejemplo, yo iba todo el tiempo, espérate, ¿cómo es que voy a pedir 1 kilo de carne? ¿Cómo es que voy a pedir 50 gramos de tal cosa? O, por ejemplo, cuando iba a ver a los amigos de mi esposo, a los familiares de mi esposo, ¿cómo es que lo voy a saludar? Si me preguntan esto, ¿cómo yo respondo? Ah, ya tú predispuesta. Uno se preparaba, entonces al final uno recuerda estas anécdotas y uno se siente se muy ríe. bien, porque a veces tú piensas, y sobre todo esto se lo digo a la gente que está recién llegando a un país, que dice, yo nunca voy a aprender alemán, no, eso es demasiado complicado, yo nunca voy a aprender francés, ay, no, de verdad, eso no se me pega, eso no es para mí. Confía en el proceso y sobre todo trata de no saltarte de las etapas, porque al final lo te vas a ir saliendo a flote. Recuerdo un amigo de mi esposo que me decía, ça va aller, Gaby, tranquila, ça va aller. Y es así. Tranquila, eso va a salir, lo vas a lograr. Simplemente haz lo que tienes que hacer cada día y vas a ver el progreso y vas a ver que sí, que tú sí puedes y que sí vas a llegar. Eso es cierto. O sea, uno recuerda esos momentos ahora que uno decía, no, 7 pasos vamos. Ya tú sabes. 7 pasos vamos. Sí. Pero ahora que yo Sí. creo que empecé a soltarme en francés el día que yo dije, mira, yo voy a hablar. Si tú me entendiste, Bien, y si no, y si no, tú tomarás buscar el traductor, mamá, porque yo voy a hablar. Y el día que yo empecé a hacer eso, yo te juro, ya. Mira que me caí en francés. y ese es un consejo perfecto. Empiece a hablar ese idioma desde el día 0, porque lo que pasa es que si la gente lo va postergando, al final no lo hace. Claro. Muy Y le dice, fuerte. sí, va a llegar, no. No va a llegar de va la a llegar. El inglés no se le, el idioma no se le va a pegar solo, porque a veces creemos que por el simple hecho de emigrar, tú vas a pasar muy campante y sonante y el idioma se te va a ir pegando, Sí. se te va a ir pegando. Sí, de que hay gente que dice, no, yo escuchando, voy cogiendo. Voy cogiendo. Mi amor. Mi amor, La claro. mente no marcha así. Claro, eso te puede ayudar con Claro. el listening, con la fonética y no sé cuánto, pero usted tiene que poner de su parte Pero hay porque que si soltar no, la no, lengua, claro que si sí. no, no va a funcionar. Yo entiendo a la gente que dice que no puede, que yo decía, ay, Dios mío, mami. Yo le decía a mi mamá, mami, que esa gente, yo voy a hacer un comentario feo, pero esa gente me tienen que estar viendo como loca. O sea, y si yo estoy diciendo una palabra que no es, digo yo. Sí. Y mi tía, que vive en Estados Unidos hace ya muchos años, me decía, mira, a mi tía es así. Mire, caramba. Sí, mi tía me decía, mira, usted va y habla. Déjese de eso. Y mi tía vino aquí como un mes en 2023. Y mi tía habla inglés, un nivel muy bien, habla español, pero a ella le encanta la lengua y ella habla francés. Ay, qué en bien. su casa ella Qué aprendió su bien. francés. No había quien le tomara un pedito a esa mujer de que, Brianna, dile que yo... No, No. perdón. Ahí todavía que... Perdón, espérate, soy yo. Y yo, No sé si Y ahí suma mucho la adaptación del lugar. Claro, por supuesto. Ahí suma mucho la adaptación del Claro. lugar. Cuando tú dices, estoy en un país nuevo que me está acogiendo, yo tengo que integrarme. Claro, el país tiene que respetarme, pero yo tengo que mostrarle al país Claro que sí. yo quiero ser parte. Claro. Y ya luego van surgiendo nuevos vínculos y uno va Claro. creando su círculo afectivo, porque justamente ahora que estuve en República Dominicana, Soleada, divino, bronceada. entonces me hacía muchísima falta mi familia parisina. Claro. Recuerdo que mi hermana y yo, mi hermana vino de República Dominicana, estuvimos en un evento que teníamos en Milán, en donde también tuve la oportunidad de presentar el libro, y me sentí súper acogida porque muchos de mis amigos de Francia estuvieron apoyándome allí en Milán, más otros amigos de otras partes de Europa, y para mí fue chulísimo, y mi hermana me decía, wow, pero es que ya tú estás súper compenetrada, tienes ya un círculo afectivo amplio. Claro. Y realmente eso es lo bonito, y el uno crear nuevos vínculos. Sí, que la familia se crea. Uno tiene familia de sangre. Familia es familia. Totalmente. Pero uno crea familia Sí. afuera.
Uno Sí, sí, sabe sí. que puede contar con personas, sea de tu cultura o sea de la cultura del país de acogida. Tú dices, con esta persona no puedo contar. Con esta persona, así Y es. eso es muy importante. Hacer tu propia familia. Yo sé que quizás hay personas que emigraron en situaciones totalmente diferentes. Y quizás emigraste porque te sentías no acompañado desde tu vínculo Ujú. familiar, lo que hablamos Sí, ahorita, ¿no? O sea, confía de que tú puedes hacer lazos con personas desde el país en el que estés, poniendo de tu claro, parte claro, y aceptando tu proceso para poder empezar a hacer vínculos desde la confianza, ¿me entiendes? No totalmente. desde el miedo Ujú. de que, Exacto. confío en ti 2 días, pero espérate, ay, ya, me O puede déjame lastimar, reunirme sí, contigo porque solamente te conozco a ti, porque tú vives exacto, cerca de mi casa, pero quizás no vibramos en lo mismo, no tenemos exactamente, quizás los mismos propósitos. Claro que claro, sí que se puede compartir, pero también hacer amistades, digamos, de verdaderas. calidad, que resuenen con eso que tú también estás persiguiendo, estás buscando. Que eso es un tema, o sea, la personalidad, esa gente que Ay, emigra sí, y se todo pierde. un tema. O sea que este podcast, este podcast Ay, el podcast. el podcast va un poquito largo. O sea, hay gente que yo veo que no comía esto, pero bueno, para que este grupo me acepte, yo voy a empezar a encajar, a hablar como esta Sí. persona, a vestirme Sí, con hay esta gente también persona. que se La mimetizan identidad. y dicen, no, ya yo me siento más franceses que los franceses, Mm, más español que los españoles, y esa gente, los dominicanos, ¿quiénes son ellos? dejando el O sea, pasaporte de que cámbiamelo por el toma, otro. cámbiamelo, por Sí. favor. Y eso también es un problema, porque no podemos vivir de espalda a nuestra identidad, eso es muy Y que importante. yo creo que en algún momento, o sea, tu misma personalidad y la vida te va a hacer chocar contigo misma. De que, Así o es. contigo mismo, tú no eres así. Tú no eres esa persona. O sea, hay muchas cosas buenas que tomar del país, pero esos que no lo son, déjela ir, que no les va a hacer falta. Así mismo. Así que, claro que sí, yo creo que hemos abarcado todo, o todo lo que hemos podido. Exacto. Me encantó, en verdad, compartir contigo. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Esto va a ser todo un odisea. Porque le he contado a Gabriela este proceso para por lo menos dar el paso. Y yo sé que ya estamos llegando a la recta final. Por última, yo quisiera que tú hables con esas personas que están desde casa, pero quieren emigrar. Quizás no solo por estudio o trabajo, quieren decir, yo quiero vivir la experiencia de vivir en otro país. Sí, realmente yo les diría que es muy importante apostar por una migración consciente. Si bien es cierto que no vas a poder prever todo lo que te espera en el camino, porque justamente esa es una de las cosas que hacen mágica la migración, Claro. y es el hecho de que te sorprende, de que quizás tienes un plan, pero luego hay otras cosas que se te presentan en el camino. Es muy importante de todas formas que nosotros tengamos un plan, porque tienes el plan y luego debe ser un plan flexible para ajustarlo a las cosas que se te vayan presentando, pero sería súper importante migrar de manera consciente a qué me puedo dedicar, cómo voy a hacer para estudiar el idioma, con qué cuento, cómo me voy a manejar financieramente. Por ejemplo, prever todo ese tipo de cosas para nosotros no encontrarnos, digamos, que en un proceso migratorio que exija tanto de nosotros que podamos hasta poner en peligro nuestra salud mental, porque eso sí es un tema. Ultimito y ya podemos despedirnos. ¿Qué le dirías tú a la Gaby de hace 7 años? Esa que antes, esa la que está en República Dominicana, en su habitación diciendo yo voy a ir a París, este es mi plan. ¿Qué tú le dirías? Que lo haga otra vez, que no tenga miedo, pero sí le diría también, Briana, que esa vale, que todo va a llegar, que pasito a paso. Por ejemplo, disfruta más la Alianza Francesa, disfruta más de los compañeros de la Alianza Francesa, crea amigos, crea vínculos, no te preocupes tanto por el día de mañana, que con pequeños esfuerzos realizados día a día tú vas a poder alcanzar eso que tú quieres. Y experimenta diferentes cosas, porque a veces dentro de la migración decimos, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que quiero? Nada me apetece, siento una apatía. Trata algunas cosas. Quizás mañana cambies de opinión. Si hoy quieres hacer un podcast, pues perfecto, ve a ello. Sí, voy a hacer mi podcast. Quizás en el camino digo, mira,
entiendo que el podcast no es lo mío. Lo que quiero es ser entrenadora de Zumba. Ok. No es que vamos a estar saltando de un lugar a otro porque también tenemos que aprender a desarrollar. Claro. Hay mucha gente a veces que dentro de la migración empieza diversos proyectos, uno y otro, y se van quedando como por mitad. También tenemos que aprender a desarrollar, que cuando las cosas se ponen un poquito incómodas, no las abandonemos. Así es. Pero que no nos cerremos a vivir las experiencias. Muchísimas gracias, Briana. Gracias a ti, gracias por compartir con nosotros y con ellos verdaderamente tu historia, estas historias Sí. que yo sé que van a mover, así como me movieron a mí. Ha sido muy especial, de verdad, empezar esto contigo y yo sé que esto vale, ¿no? Va a trascender y va a llegar a los corazones que tiene que llegar y es encantador ver todo desde tu punto de vista y desde tu mirada, en verdad que muchas gracias. Gracias a ti, Briana. Para mí un honor, un placer estar aquí y espero que todo lo que hemos conversado pueda apoyarles en su proceso migratorio. Claro que sí, gracias a ti que nos escuchas y tienes que saber y estar seguro que desde donde tú estás, ahí estás bien. Muchas gracias. Hasta luego.